0000. ¿Es esto la realidad? Bueno, estamos experimentando algo en este momento, así que tal vez la mejor pregunta sea, ¿qué es la realidad? ¿Podría ser que todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, todo lo que existe en nuestro universo sea artificial? Los defensores de la teoría de la simulación creen que no solo es posible que estemos viviendo en una simulación, sino que es probable. Y cuanto más buscamos pruebas, más encontramos. Descubramos por qué la idea de que el universo es una simulación no es nueva. Existen teorías en culturas antiguas de todo el mundo. La teoría moderna de la simulación proviene de Nick Bostrom, un filósofo de Oxford, quien escribió un influyente artículo sobre el tema en 2003. Asumiendo que vivir en una simulación es posible, Bostrom presenta el trilema de la simulación, que dice que una de las siguientes debe ser verdadera. 1. Nos destruimos antes de ser capaces de crear una simulación. 2. Somos capaces de crear una simulación, pero elegimos no hacerlo. O 3. Definitivamente estamos en una simulación. Bostrom cree que cada una de estas es igualmente probable. Ahora, no creo que eso sea controversial. Usamos modelos informáticos para estudiar la población humana, predecir el clima para el entretenimiento, simulamos todo. Y cuando una civilización puede crear una simulación realista, la más obvia de crear es la de su propia existencia temprana. Bostrom llama a esto una simulación ancestral. Y una civilización que puede hacer esto no solo crearía una simulación, crearía muchas. Y esas civilizaciones simuladas podrían crear sus propias simulaciones del universo, y así sucesivamente, como muñecas rusas de la realidad. Ahora, eres un personaje en ese mundo, y crees que tienes libre albedrío y dices, quiero inventar una computadora. Entonces lo haces. Oye, quiero crear un mundo en mi computadora. Y luego ese mundo crea un mundo en su computadora. Y entonces tienes simulaciones hasta el fondo. Cuando le preguntaron a Elon Musk cuáles creía que eran las posibilidades de que nuestra realidad fuera la realidad base original, las probabilidades de que estemos en la realidad base es 1 en 1000 millones. Neil deGrasse Tyson es un poco más conservador. Él piensa que las probabilidades de que estemos en la realidad base versus una realidad simulada es de 50-50, un 50-50 de que todo lo que experimentamos es artificial. Eso sigue siendo bastante alto, y aunque principalmente escuchamos lo que piensan los científicos sobre esto, no es una teoría científica. La teoría de la simulación no es matemática, es filosofía, no es física, es metafísica. Así que lo que necesitamos es una prueba contundente de que vivimos en una simulación, y para encontrar pruebas solo tienes que mirar. Empecemos por el principio. No había espacio ni tiempo. El contenido de todo el universo estaba concentrado en el tamaño de una pelota de tenis y tenía una temperatura de 1 cuatrillón de grados. Luego, de repente, el Big Bang todo explota hacia afuera más rápido que la velocidad de la luz. Luego, unos 14,000 millones de años después, tienes galaxias y planetas y helado y K-pop helado. ¿Podría prescindir del K-pop? Yo también. Bien. Si antes del Big Bang no había espacio ni tiempo, ¿qué había? ¿Qué pasa con el principio del universo? Desde el punto de vista religioso, Dios creó todo. Bien. ¿Dónde estaba Él antes? ¿Qué causó que el Big Bang ocurriera en primer lugar? ¿O qué hizo que Dios decidiera chasquear los dedos o mover la nariz o lo que sea que hizo para que todo sucediera? Si le preguntas a un físico que explique lo que existía antes del universo, te dará una respuesta sobre espuma cuántica, energía oscura o algo igual de disparatado como el Big Bang. Pregunta a un teólogo qué existía antes de que Dios creara el universo, y obtendrás una respuesta igualmente confusa. Pero lo que tiene sentido es que el universo simplemente estaba ahí dormido. Luego alguien en algún lugar decidió arrancar un programa, y en ese programa, nuestro programa, están todas las leyes del universo. El electromagnetismo y la fuerza gravitacional están escritos en el programa. La velocidad de la luz tiene un valor. Hay un código para las constantes de Planck de masa, velocidad y tiempo. El número de Avogadro está ahí, junto con un montón de otras reglas que gobiernan el comportamiento de todo lo que existe. Todo es parte de nuestro programa. Incluso la conciencia misma es parte de nuestra simulación. Si nunca has oído hablar de la teoría de la simulación, esto puede sonar descabellado. Pero algunos de los científicos, tecnólogos y filósofos más respetados del mundo creen que es más probable que no que estemos viviendo en una realidad artificial. Entonces, ¿cómo lo probamos? Si vivimos en una realidad artificial, tendría sentido que hubiera fallos ocasionales. Philip K. Dick es uno de los escritores de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos. Las películas basadas en sus libros incluyen Blade Runner, Total Recall,
Minority Report, The Adjustment Bureau y muchas otras. Él creía que hay muchos universos y a veces esas otras realidades se mezclan con la nuestra. Afirmó tener visiones de esto e incluso escribió historias como The Man in the High Castle, basadas en estas visiones que, de hecho, existían realidades plurales, superpuestas unas sobre otras como tantas transparencias de película. Una forma en que otras realidades se mezclan con la nuestra podría ser el efecto Mandela. El efecto Mandela es cuando un gran número de personas tienen recuerdos de eventos que no coinciden con la realidad. Esto se llama efecto Mandela porque millones de personas recuerdan específicamente que Nelson Mandela murió en prisión. No lo hizo. La gente recuerda a su esposa caminando junto a su ataúd en una procesión fúnebre que fue televisada durante 2 horas ese día. Esto nunca sucedió. O los osos Berenstein, que la gente insiste en que siempre se llamaron los osos Berenstein. La gente recuerda que el magnate de Monopoly tenía un monóculo que nunca tuvo. ¿Qué fue lo que dijo Darth Vader famoso? ¿Luke? ¿Yo soy tu padre? No, él nunca dijo eso. ¿Qué? ¿Qué pasa con el relleno Stouffer's Stovetop? La mejor parte del Día de Acción de Gracias. No, no lo es porque no existe tal producto. Stovetop es hecho por Kraft. No. La reina malvada de Blancanieves que miraba en su espejo y decía, espejo, espejo en la pared. No, espejo mágico en la pared. ¿Quién es la más bella de todas? Mi realidad está destrozada. La gente recuerda que Febreze se escribe con 2 Is. La gente recuerda Jiffy Peanut Butter, pero no existe tal cosa. Y hay muchos más, muchos más. Personalmente, no tengo la mayoría de estos falsos recuerdos, pero hay algunos que me afectan. Los Picapiedra. Hay 2 T's en los Picapiedra. Yo recuerdo solo una. ¿Y qué hay del logo de Fruit of the Loom? Podría jurar que se ve así, pero no. Este es el logo real. No, cornucopia. Corn. ¿Ahora qué? Cesta entonces. Solo di cesta por el amor de Dios. Y al final de Moonraker, una película de James Bond terrible pero excelente, recuerdo a la novia de Jaws con frenillos. Quiero decir, lo recuerdo específicamente. Ella no tenía frenillos. Simplemente no puedo hacer que mi cerebro lo acepte. Ese es el efecto Mandela. Entonces, ¿por qué millones de personas recuerdan cosas distintas? ¿Fallo en una simulación? Sí. Philip K. Dick también sentía que cuando experimentábamos déjà vu, era porque algo en nuestro universo simulado cambiaba y una nueva línea de tiempo se ramificaba de la actual. Estamos viviendo en una realidad programada por computadora, y la única pista que tenemos es cuando se cambia alguna variable. ¿Alguna vez te has sentido como si hubieras vivido un momento antes? Eso es porque, según Philip K. Dick y otros, lo has hecho, déjà vu. ¿Está la simulación corrigiéndose a sí misma con nueva información? Pero los escépticos pueden descartar fácilmente estas teorías. La mente humana es terriblemente poco confiable. No aceptan esto como prueba, pero aún no hemos terminado. Vivimos en un universo enorme. 200 billones de trillones de estrellas. Y aunque la vida sea rara, ¿no pensarías que habría alguna evidencia de ella en algún lugar? Esta es la paradoja de Fermi. Pero según la ecuación de Drake, debería haber más de 1 millón de civilizaciones tecnológicamente avanzadas solo en nuestra galaxia, y en promedio, la más cercana debería estar a solo unos pocos cientos de años luz de distancia. Pero no hay nada. Al menos no que podamos ver. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿O nuestro programa solo se enfoca en nosotros? ¿Y qué pasa con las reglas físicas? Max Tegmark, un cosmólogo del MIT, dijo que las estrictas leyes de la física apuntan a la posibilidad de una simulación. Poner un límite a la velocidad de la luz es una buena manera de mantener a tus Sims de no aventurarse demasiado lejos de casa. El físico teórico James Gates pensó que la teoría de la simulación era una locura. Luego comenzó a estudiar quarks y electrones. Encontró código de corrección de errores enterrado profundamente en las ecuaciones usadas para describir la teoría de cuerdas. Así que estás diciendo que a medida que profundizas, encuentras código informático escrito en el tejido del cosmos en las ecuaciones que queremos usar para describir el cosmos. Sí. Código informático. Código informático. Cadenas de bits de 1. El Dr. Gates ha cambiado de opinión sobre la teoría de la simulación. En 2017, un grupo de científicos de la Universidad de Washington demostró que pueden incrustar código informático en cadenas de ADN. Todo en la naturaleza es matemática. Mira la secuencia de Fibonacci. Obtienes la secuencia de Fibonacci sumando 2 números anteriores en la secuencia juntos.
Así que 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5, y así sucesivamente, para siempre. Obtienes la proporción áurea, también llamada phi, dividiendo dos números consecutivos de Fibonacci. Así que el número 89 es un número de Fibonacci. El siguiente número en la secuencia después de 89 es 144. 144 dividido por 89 es la proporción áurea. Es aproximadamente 1618. Vemos números de Fibonacci y la proporción áurea en todas partes. El número de pétalos en una flor suele ser un número de Fibonacci. Los lirios tienen 3 pétalos. Los ranúnculos tienen 5. La achicoria tiene 21 y una margarita tiene 34. Y la disposición de cada pétalo está ordenada en un círculo según la proporción áurea. A medida que los árboles crecen, el número de ramas que forman es un número de Fibonacci. Y no solo plantas, también animales. La proporción de abejas hembras a machos en una colonia es la proporción áurea, 1618. El cuerpo humano también se ajusta a la proporción áurea. La mayoría del cuerpo sigue los números 1, 2, 3 y 5. Una nariz, 2 ojos, 3 segmentos de extremidades, 5 dedos del pie. Las proporciones del cuerpo como la longitud de tu hombro a tu codo y desde tu codo hasta la punta de tus dedos. Esa es la proporción áurea. Incluso una molécula de ADN mide 34 angstroms de largo por 21 angstroms de ancho. Números de Fibonacci y la proporción áurea. Desde la espiral de los caparazones hasta la espiral de una galaxia y todo lo demás. Los números de Fibonacci están en todas partes. Ahora algunos dicen que esto es una coincidencia, que los humanos buscan patrones en el caos, porque eso es lo que estamos programados para hacer. Lo que estamos programados para hacer. ¿Y no es eso interesante? Al tratar de desacreditar la teoría de la simulación, en realidad terminan probándola. No importa lo que estudiemos, ya sea algo del tamaño de una galaxia o tan pequeño como un electrón, todo en el universo parece seguir patrones y reglas. En otras palabras, un programa para simular un universo completo necesitarías obviamente una tecnología más avanzada de la que tenemos, pero eso no significa que no lleguemos allí. La ley de Moore dice que el poder de computación se duplica cada 18 meses, y esto ha sido cierto durante unos 50 años. Ahora eso se está desacelerando un poco, pero solo por limitaciones físicas. Asumiendo que podemos aprender a hacer microchips más pequeños, y no hay duda de que lo haremos, se predice que la inteligencia artificial podría superar a la inteligencia humana dentro de los próximos 100 años. Como señala Elon Musk, cuando era niño, el videojuego más avanzado del mundo era pon 2 rectángulos en una pantalla. 40 años después, la tecnología de videojuegos es apenas distinguible de la realidad. Él dijo eso hace 6 años. E incluso en ese corto tiempo, los motores de videojuegos se han vuelto aún más realistas. Mira este metraje de Unreal Engine 5. Cuando un mundo que podemos construir se siente tan real como el nuestro, imagina cómo se verán los juegos en los próximos 6 años, o los próximos 60, o los próximos 6000. Pero simulando un universo entero, ¿qué tan grande será la computadora que necesitaremos? Bueno, se estima que hay 10 a la potencia de 80 átomos en el universo. Déjame poner eso en la pantalla solo por diversión. Bien, eso es mucho. Si cada partícula necesita 128 bits para calcular su posición y momento, estás en 10 a la potencia de 83 bits, y eso es solo para almacenamiento de datos. También necesitamos poder de cálculo para rastrear lo que cada una de esas partículas está haciendo. Si decimos 2 operaciones de punto flotante por segundo, o 2 flops por partícula, estamos en 2x10 elevado a la 80 potencia flops. Ni siquiera hay palabras para estos números, y este es el poder de cálculo solo para las cosas en el universo. ¿Qué pasa con la inteligencia humana? El cerebro humano puede realizar 100 billones de cálculos por segundo, o 100 teraflops multiplicado por miles de millones de personas. Los números son ridículos. Para alimentar todo esto, la simulación necesitaría acceso a múltiples esferas de Dyson, las megaestructuras que capturan el 100% de la energía de una estrella. O la simulación tendría que aprovechar la energía de los agujeros negros. Es por eso que físicos famosos como el Dr. Michio Kaku no están a bordo con la teoría de la simulación. Él afirma que simular un universo no es científicamente posible. La única computadora capaz de simular un universo es el propio universo. Ahora, a primera vista, esto tiene sentido, pero con todo respeto al Dr. Kaku, no es así como funcionan las simulaciones. Cuando estás jugando un videojuego en 3D, el mundo del juego entero no se renderiza. En su lugar, el motor del juego solo calcula lo que el jugador puede ver e interactuar en ese momento específico. Si estamos viviendo en una simulación, entonces tendría sentido que los creadores de la simulación usaran una técnica similar. ¿Y no sería interesante si hubiera evidencia de que esto es exactamente lo que sucede? Espera un minuto. ¿Tenemos pruebas? Dulce Moisés.
Los defensores de la teoría de la simulación a menudo señalan los videojuegos como una forma de explicar, si no probar, que nuestra realidad es artificial. En un videojuego, los únicos datos que se renderizan son los que el jugador ve o interactúa. Si estás jugando un videojuego y hay un coche o edificio a 1 milla de distancia, ese objeto entero no se renderiza. El motor del juego solo renderiza la cantidad mínima de información para que el objeto parezca real. Un edificio distante se renderiza solo como unos pocos píxeles, no es tan complicado. A medida que te acercas, el motor renderiza más detalles, pero aún así es solo una fachada. El motor no se molesta en calcular lo que hay dentro del edificio hasta que realmente entras. El motor del juego siempre sabe cuántos datos enviarte y no se molesta con nada más. Si vivimos en una simulación, tendría sentido que nuestra realidad se renderizara de la misma manera, y podríamos probar esto. Espera, ¿qué quieres decir con que podemos probar esto? Específicamente, podemos usar el experimento de la doble rendija. Así es como si disparamos partículas en línea recta a una pantalla después de pasar por una sola rendija, esperaríamos ver este patrón de agrupamiento en la pantalla. Si intentamos esto con una onda, esperamos ver un patrón como este, donde las partículas son más densas en el medio de la pantalla pero se irradian hacia afuera, similar al patrón de agrupamiento. Cuando agregamos una segunda rendija, comienza a ponerse divertido. Cuando las ondas pasan por la doble rendija, cada rendija crea su propia onda. Cuando esas ondas se intersectan, se cancelan entre sí. Eso crea un patrón como este. Se llama un patrón de interferencia, así que las partículas que pasan por 2 rendijas crean patrones de agrupamiento. Las ondas a través de 2 rendijas crean un patrón de interferencia. ¿Tiene sentido? Estoy contigo. Bien. Si disparamos electrones a través de la rendija, vemos el patrón de agrupamiento. Como se esperaba, un electrón tiene masa, por lo que es un pequeño trozo de materia. Entonces, si disparamos electrones a través de 2 rendijas, deberíamos ver 2 agrupamientos. Pero no, vemos el patrón de interferencia de ondas. Esto no debería estar sucediendo. ¿Qué está pasando aquí? Durante años, los científicos supusieron que los electrones colisionaban entre sí, causando el patrón de ondas. Pero en los años 60, el experimento se modificó para que solo se disparara un electrón a la vez a través de las rendijas. No había manera de que los electrones pudieran interactuar entre sí. Sin embargo, todavía vemos un patrón de interferencia. Los científicos querían ver qué estaba causando esto, así que añadieron un detector para observar los electrones mientras pasaban por las rendijas. Es entonces cuando las cosas pasan de raras a paranormales. Tan pronto como se instalaron los detectores, el patrón de interferencia desapareció y el patrón de agrupamiento volvió. Quita los detectores y el patrón de interferencia de ondas está de vuelta, pero ese es un resultado diferente al que tuvimos antes. Así que aquí está la última parte de astucia con la que podemos jugar con los átomos. Seguramente ahora vamos a entenderlo. Deja el detector ahí, pero muy silenciosamente ve y desenchúfalo. No dejes que los átomos sepan que no los estás espiando. Vuelve a realizar el experimento. Ahora, si puedes explicar esto usando el sentido común y la lógica, házmelo saber porque hay un premio Nobel para ti. Es como si las partículas fueran conscientes de que están siendo observadas. Luego, el físico John Wheeler tuvo una idea. La llamó el experimento de elección retardada. Cómo funciona es que los fotones se proyectan a través de la doble rendija, pero el detector no se activa hasta después de que pasan por la rendija, pero antes de que impacten la pantalla. Los fotones se emitieron como ondas, pasan por las rendijas como ondas, pero cuando se observaron las ondas antes de golpear la pantalla, de repente se comportaron como partículas de nuevo. ¿Todavía no crees que hay una inteligencia en funcionamiento? Bueno, lo que el experimento de Wheeler mostró es que aunque los electrones comenzaron como ondas, pero se comportaron como partículas después de ser observados, en el momento en que se tomó la decisión de observarlos, los electrones se registraron a sí mismos como habiendo pasado por las rendijas. Como partículas, los electrones cambiaron su estado retrocediendo en el tiempo. Personalmente, me inclino más hacia el punto de vista de la teoría de la información y creer que el universo en el que existo es una simulación de muy buena calidad. Ahora, este experimento está sucediendo en una mesa en un laboratorio, a una distancia muy corta. Entonces, ¿qué pasa cuando observamos la luz que viene de distancias vastas como, digamos, una galaxia a 100 millones de años luz de distancia? Si la luz de una galaxia distante se proyecta a través de la doble rendija, crea el patrón de interferencia de ondas, pero si empujamos esos fotones a través de un aparato de medición para observarlos, la onda vuelve a colapsar hasta su fuente. Esto se llama retrocausalidad. Simplemente eligiendo observar los fotones de esta manera, llegan hasta el pasado 100 millones de años y alteran su estado al otro lado de la galaxia. Pero como un motor de videojuego, solo hace esto si estamos mirando. Aunque nuestro universo esté lleno de galaxias, esas galaxias pueden no estar realmente allí. Si estamos viviendo en una simulación,
Entonces, las estrellas y galaxias podrían ser simplemente proyecciones, y solo cuando nos acerquemos más, esas proyecciones se vuelven más detalladas. Esta es una excelente manera de ahorrar recursos computacionales. Y porque estamos limitados con el límite duro de la velocidad de la luz, llegar a lugares lejanos es realmente difícil. Limitar la velocidad de la luz es una regla útil de tener en su lugar. La mecánica cuántica, como el experimento de la doble rendija y el entrelazamiento cuántico, solo tiene sentido si hay un programa en funcionamiento, porque solo el programa puede ignorar las leyes de la física e ignorar el concepto de tiempo mismo. Un caso conveniente para la teoría de la simulación es que no puedes desacreditarla. El Big Bang, eso fue la simulación arrancando. No hemos encontrado extraterrestres. No están en la simulación. ¿Por qué los ovnis parecen violar las leyes de la física? Bueno, porque son programas operados por los creadores de la simulación. No tienen que seguir las leyes de la física. Sí, pero ¿quién creó la simulación? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Cuando piensas en el creador de la simulación como una inteligencia omnisciente que existe fuera de nuestra comprensión del espacio y el tiempo, suena mucho como si estuvieras describiendo a Dios. Y así como no puedes probar que no estamos en una simulación, no puedes probar que no hay Dios. Si sucede algo milagroso o algo horrible, puedes decir que es parte de la simulación tan fácilmente como puedes decir que es parte del plan de Dios. Algo que encuentro muy interesante es que muchos creyentes de la teoría de la simulación son ateos acérrimos. Descartan la idea de Dios como superstición cursi. Hay muchos devotos religiosos que descartan la ciencia comprobable como la evolución y la edad de la Tierra. Las personas del lado religioso dicen que si no hay Dios y la vida es solo una simulación, entonces nada importa sin Dios para guiarnos y a veces castigarnos. Dependiendo de lo que creas, nuestras acciones no tienen consecuencias. No estoy de acuerdo. Incluso si no vivimos en la realidad base, aún vivimos en nuestra realidad y nuestras acciones aquí sí tienen consecuencias. En cuanto a lo que sucede después de que morimos, simulación o nada, nadie lo sabe realmente. Ambos lados argumentan que la fe y la ciencia no son compatibles. ¿No es esto hipócrita? Ya sea que creas en Dios o creas en la teoría de la simulación, la verdadera pregunta es ¿cuál es la diferencia? Gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Ajay. Ese es Hecklefish. Esto ha sido The Why Files. Si te divertiste o aprendiste algo, hazme un favor y dale like, suscríbete, comenta, comparte. Todo eso realmente ayuda a un canal pequeño. Tratar de resolver el algoritmo de YouTube es como tratar de encontrar pruebas en una simulación, pero con tu ayuda llegaremos a la verdad. Hasta la próxima, mantente seguro, sé amable y estate seguro que eres apreciado. Vaya.